Saludos, soy Guillermo González, estudiante de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, y he de decir que es un gran honor y un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes hoy para compartir uno de los capítulos de mi tesis sobre el artista japonés Yoshitoshi Abe. Agradezco a los organizadores del congreso por esta oportunidad, así como a los asistentes por su atención. Sin más dilación, comencemos. Neon Seven es una serie de anime bastante particular en el contexto de la producción audiovisual de Yoshitoshi Abe. Entre 1998 y 2003, él y el productor Yasuyuki Ueda trabajaron en 4 obras, dos de ellas con el guionista Chiaki Jeko Naka, muy significativas para la animación televisiva japonesa de principios del siglo XXI, una época marcada por un alto grado de experimentación, innovación artística y narrativa. Según Abe, Nia Under Seven surgió cuando Ueda vio un esbozo que había hecho del epónimo personaje y este le sugirió utilizarla para crear una serie cuyo tono fuese diametralmente opuesto al del proyecto en el que estaban involucrados en ese momento, Serial Experiments Lain. Estrenada en el año 2000, la serie contrasta temática y tonalmente con su antecesor y sus sucesores, Haibane Renmei y Technolize. Su premisa es la conflictiva relación de una joven estudiante pluriempleada, Mayuko Chigasaki, y una alienígena, la epónima Nia, con la que comparte una habitación en una casa de baños japoneses. Ambientada en el entonces lejano año de 2020, Nia Under Seven presenta un futuro en el que alienígenas indistinguibles de los seres humanos, excepto por sus orejas puntiagudas y una antena en la cabeza, llegaron a la Tierra y conviven en Japón como inmigrantes. Aunque recurre a la ciencia ficción, como Serial Experiments Lain y Technolize, y al Slice of Life, como Haibane Renmei, se trata de la única comedia del cuarteto. Resulta interesante contrastar su recepción con las otras tres, pues es la más minusvalorada y la menos visionada. Si contrastamos los números de MyAnimeList y AniList, las dos principales páginas web de habla inglesa en clasificación y seguimiento de anime y manga, vemos que se trata de la serie con la puntuación media más baja y el menor número de espectadores registrados. Las reseñas de revistas especialistas de la época, particularmente Minami en España, llegaron a calificar a Neon Under Seven como una serie para pasar el rato, incluso proclamando que no pasará a la historia por ningún motivo. Aquí podemos ver el número de espectadores registrados en AniList con Nia a la cola de todas las otras. Un número que se repetirá, como veremos a continuación, en MyAnimeList. Esto parece repetirse en el mundo académico, pues pese a haber numerosas investigaciones sobre los audiovisuales de Abe, particularmente Serial Experiments Lain y Technolize, Nia Under Seven es la obra con menores menciones en este ámbito de todas. La cuestión que más atención ha atraído sobre Nia Under Seven es su claro carácter alegórico sobre la inmigración en Japón, con resultados más o menos desafortunados en base a la representación de los grupos extranjeros a los que alude. Sin embargo, esta es solo una parte de la narrativa, cuya comedia histérica y expresionista esconde otras posibles interpretaciones. Por esto, propongo una expansión de esta lectura superficial a algo más amplio y profundo, basándome en el principio de la liminalidad como forma de existencia. Más allá de la cuestión de la inmigración, fuertemente vinculada a este concepto, Nia Under Seven alude a otras formas de transitoriedad y existencias ambiguas asociables a la liminalidad, las cuales están presentes no solo en su epónima protagonista, Nia, sino en su otro personaje principal, Mayuko. En términos simples, la liminalidad, procediente del término latino limen, traducido como umbral, es un concepto de raíz antropológica acuñado en el temprano siglo XX por el etnólogo Arnold van Gennep y desarrollado por el antropólogo Victor Turner, que define un estado transitorio indeterminado como un punto intermedio entre dos realidades definidas. Es la no pertenencia, una existencia intermedia, descolocada, en la que la identidad del sujeto está partida entre lo que fue y lo que será, en la incertidumbre. Van Gennep propuso que los ritos de maduración, comunes a todas las sociedades humanas, existen para facilitar esta transición de un estado a otro. La liminalidad es ese pasaje, y sus teorías han superado sus orígenes etnológicos y han calado en campos como la sociología, la psicología y la filosofía. Hay dos estados en particular que son frecuentemente asociados a la experiencia liminal: la extranjería y la transición de la niñez a la adultez. Los extranjeros se encuentran en una situación de incertidumbre cultural e involuntaria, separados físicamente de su hogar, pero anclados mentalmente a él, mientras existen en un nuevo espacio al que son extraños. Son personas que transitan una línea indefinida propia de la liminalidad. Por otro lado, los jóvenes, particularmente los adolescentes, existen en un periodo transicional entre la niñez y la adultez,
acarrean los privilegios y responsabilidades emocionales y morales de cada experiencia vital, frecuentemente de maneras contradictorias, algo que fundamenta la construcción de su identidad y genera no poca angustia y ansiedad. Sus libertades adultas están limitadas mientras se ven obligados a escoger un camino de responsabilidades hasta entonces desconocidas. Esta transición marcada por la indefinición es liminalidad. Estos dos tipos de realidades intermedias son las que priman en Nia Under Seven, encarnadas en la alienígena que no se adapta a la Tierra, Nia, y la joven que estudia de cara a los exámenes de acceso a la universidad, y con ello a la sociedad adulta, Mayuko. Por ello, las dos muchachas son ejemplos y exploraciones de realidades liminales. Por supuesto, estas dos realidades, aunque liminales, no son iguales. La adolescencia es un proceso de transición determinado por la sociedad, pero marcado por el tiempo y la biología. Independientemente de la voluntad del individuo, físicamente se convertirá en un adulto. Asimismo, existe una larga tradición de estructuras que ayudan al adolescente en esta transición, desde figuras de autoridad a instituciones. Existe una fecha límite para la transición, aunque sea variable e indeterminada, es decir, hay una narrativa. Por otra parte, la existencia del inmigrante no está sujeta al tiempo, sino al espacio. Aun cuando la asimilación cultural sea posible, su identidad dual prevalecerá y le mantendrá de manera continua y permanente en un estado identitario liminal, en el que no pertenece ni a su lugar de origen ni a su hogar de acogida. Esta diferencia se enmarca en lo que se llama institucionalización de lo liminal. Cuanto más se conoce el destino u objetivo de la transición, mayor es el grado de institucionalización. A mayor grado, menor es la incertidumbre y el caos, mientras que cuanto menor sea, más prima la libertad, la experimentación y las oportunidades de transición y transformación. El uso de seres sobrenaturales o extraordinarios como representación del otro o del extranjero forma parte de la tradición literaria japonesa acarreada hasta la actualidad. La utilización de alienígenas como una metáfora de fuerzas foráneas es una respuesta a la intrusión del mundo exterior, especialmente del mundo occidental, en un país cuya identidad nacional se ha caracterizado por el aislamiento. Por ejemplo, Los Misterianos, de Ishiro Honda, imagina la llegada belicista de extraterrestres a Japón que buscan un refugio en la Tierra. No obstante, desde los años 50 Japón ha visto un considerable aumento de la llegada de inmigrantes, aunque esto no quita que el país siga siendo principalmente homogéneo y que la población migrante a fecha de hoy apenas llegue al 3%. Aun con el resquemor que esto conlleva entre algunos nativos, la presencia y el conocimiento de inmigrantes en Japón ya se ha normalizado. Por lo tanto, sus análogos alienígenas en la ciencia ficción también han pasado a incluir esta relación de convivencia que no es necesariamente agresiva. De hecho, Abe revisitaría este concepto en 2006 con un manga titulado Soy un alienígena, tengo una pregunta, cuyo propósito era recontextualizar elementos anodinos de la cultura japonesa vistos por la mirada de un extranjero. Aquí entra en juego la interrelación de la otredad con la liminalidad. La indefinición de lo liminal es inherentemente excluyente y por lo tanto genera identidades que contrastan con lo ordinario, es decir, que ponen a prueba los límites de lo normal. Los aliens de Nia son ostensiblemente extraños y sus diferencias culturales e intentos fallidos de integración cultural conllevan esa comicidad, ese humor. Es interesante observar que en su intento de encajar en la sociedad humana adoptan atuendos de grupos migrantes del Japón real, sea como nacionales chinos o indios, lo cual refuerza la absurdez de su situación. Su intento de asimilarse a la cultura terrestre coexiste con la pervivencia de su cultura extraterrestre, particularmente el de un extraño sistema de castas alienígena basado en el tamaño de sus antenas, que cuanto más grande es, mayor es su rango. Este intento por aferrarse a un sistema jerárquico que no tiene aplicación en el entorno en el que se encuentran, ya que a ojos de los humanos son todos igual de alienígenas, es delator de las contradicciones inmanentes a la experiencia liminal migrante. Nia y Mayuko son dos sujetos caracterizados por su liminalidad, una por su otredad y la otra por la inestabilidad de su identidad. Asimismo, cada cual la experimenta de manera totalmente opuesta, lo que repercute en una relación caótica, confrontativa, pero que sin embargo crea un lazo entre ellas que ni la propia Mayuko consigue entender y que Nia ni se molesta en hacerlo. Mientras que Nia es un agente del caos, que vive al margen de las normas sociales,
tanto las de su propia cultura alienígena como las de la humana, Mayuko se esfuerza por establecerse como individua en un sistema preestablecido como es el mundo adulto, perfectamente ejemplificado en su agotador esfuerzo por aprobar los exámenes de acceso a la universidad y sostener 2 empleos simultáneamente. Nia es un avatar de la liminalidad más absoluta. Toda su existencia transcurre en el punto intermedio entre categorías rígidas. Es una niña de aspecto andrógino, lo que comúnmente se considera como una marimacho. A diferencia de sus congéneres alienígenas, no tiene una antena, lo que la sitúa en el estrato más bajo de su orden social. Es, por lo tanto, una outsider tanto entre humanos como entre alienígenas. En términos culturales y ritualistas, los niños se consideran como seres eminentemente liminales, dada su existencia temporal, su libertad de las normas que rigen el comportamiento social y su libertad para el juego y la exploración identitaria. Nia es un ser indefinido que nadie, ni siquiera Mayuko, consigue entender. Es enérgica, caótica y glotona, rasgos tradicionalmente asociados con el arquetipo del trickster, el ser marginal por antonomasia. Su existencia como una intrusa que vive en el armario de Mayuko la asemejan menos a una alienígena que una especie de espíritu doméstico. En el folclore tradicional japonés, los niños eran frecuentes emisarios de los dioses, asociados a la confusión, el desorden, la rebelión e incluso el hermafroditismo. La sacralidad de la infancia se manifestaba en su capacidad para traspasar las fronteras, tanto físicas como morales, de la rígida sociedad japonesa. Nia es incapaz de tomarse nada en serio, solo existe como un ser de puro juego y desenfreno, inconsciente de las inconveniencias que egoístamente causa a Mayuko. Estos rasgos del personaje, que le han ganado no pocos detractores entre el público, son una exhibición de su naturaleza como un ser liminal que existe únicamente en las fronteras de la existencia. Su potencial creativo y destructor, y repartido a partes iguales, es abismal, algo que se manifiesta en su propensión tanto para la ingeniería improvisada como en los múltiples destrozos que causa a lo largo de la serie. Por su parte, Mayuko experimenta una realidad indefinida, con la salvedad de que ella es mucho más consciente de su situación. No solo tiene que lidiar con la incertidumbre propia de la adolescencia, sino que su experiencia particular reúne aspectos de una adultez inmadura. Vive sin padres y sobrevive por sus propios medios, algo que en términos generales se consideran rasgos de la adultez, la independencia habitacional y económica, pero que todos esos esfuerzos están dedicados al examen de acceso a la universidad, una situación común a todo estudiante y que, en suma, en Japón representa el fin de la adolescencia y el principio de la adultez. Por lo tanto, Mayuko existe en una realidad limítrofe e indefinida, y es consciente de ello. Por ello, pese a ver el final de una etapa tan crucial acercándose, aún titubea en cómo debe actuar tanto entre sus iguales como hacia sí misma, pues su identidad todavía no está definida, a pesar de que el tiempo para hacerlo parece que se está agotando a cada instante que pasa. Últimamente, Nia Under Seven no concluye de manera resolutiva. Ni Nia tiene una epifanía sobre su carácter o su identidad, ni se muestra a Mayuko participando en su examen. Sin embargo, los últimos capítulos están permeados de una silenciosa solemnidad, propia del fin de una etapa. Aquello que marca la liminalidad es su fragilidad. Aunque es posible prolongarla indefinidamente, las realidades que dependen de la ausencia de algo concreto tienden a ser efímeras e insostenibles. Las aventuras cómicas, con todos sus reveses en las que participan Nia y Mayuko, son solo posibles en un espacio y tiempo determinados. La posibilidad del cierre de la casa de baños en la que vive Mayuko pende sobre ellas durante toda la serie, y es un hecho que cuando Mayuko apruebe sus exámenes, su existencia como estudiante preuniversitaria va a terminar. Por ello, todos los eventos relatados en la historia, todos esos histrionismos y esas bajezas, son solo una breve etapa caracterizada por indefiniciones que terminarán por concretarse en una nueva realidad. Es decir, una existencia liminal que está abocada a dejar de ser. De ahí la melancolía. Con esto doy por concluida mi ponencia. Les agradezco inmensamente su paciencia y su atención y espero que haya resultado de su interés. Yo les invito ahora a que vean el resto de ponencias, las cuales no dudo serán excelentes. Un saludo y pasen una buena tarde.